En todo momento nuestro Padre Celestial nos anima a no temer, a no tener temores, a no albergar esos temores, esos miedos que levantan un espíritu cobarde dentro de nosotros, sino que Él nos ha pedido que confiemos en Él. Hemos confiado en Él en los años anteriores de nuestra vida, y en el 2018 no tiene que ser menos, sino todavía aún más. Vamos a enfrentar el 2018 sin temores, sin cobardías, y lo vamos a enfrentar en una plena confianza en Él y en su palabra. Vamos a confiar en Él con toda el alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Su palabra nos guía a no evadir los problemas o las adversidades, sino más bien nos anima a enfrentarlos y a enfrentarlos con fe. De tal manera que se cumpla en nosotros la palabra de Hebreos, que nos hacemos fuertes en batalla. En Yahshua y en su palabra no solo somos consolados o animados, sino que también por su Espíritu somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Somos llenos de su luz, de su fuerza y de su valentía. Y así es como podemos enfrentar cada reto del camino, sabiendo que Él ha ido delante de nosotros enderezando todas las veredas torcidas. Él nos anunció y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debíamos confiar en Él por cuanto Él había vencido el sistema del mundo, y nos enseña cómo podemos y debemos hacerlo nosotros también. Por lo tanto, debemos enfrentar el 2018 sin temor, sabiendo que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos enfrentar el 2018 en plena certidumbre de fe y de confianza, que ese será un año coronado de bienes y de favores de parte de nuestro Abba Yahweh, a pesar de todos los retos y desafíos que desde ya sabemos que vamos a tener como nación, como familia y como persona. Ya sabemos que los gigantes, los retos y los desafíos están esperándonos en el año 2018. No estamos como niños pensando que no va a haber ninguna montaña, ningún Goliat, que no va a haber ninguna adversidad. No, somos gente madura y sabemos que enfrentaremos batallas y enfrentaremos dificultades, pero estamos preparados por la palabra y por su Espíritu para enfrentarlos y para vencerlos en el nombre de Yahshua, porque la palabra ya mostró que ella es capaz de hacernos triunfar en todas las batallas que tengamos que enfrentar. Así que Él nos enseña cómo tener la posición correcta, la mentalidad, la actitud correcta. Él nos enseña la plataforma y el lugar correcto para asegurarnos la victoria. Así que hoy quiero mostrarle en la palabra rápidamente unos 2 ejemplos de la actitud que debemos tener ante estos retos del 2018, y debe ser una actitud desafiante ante la adversidad. Y quiero que mantenga eso como tema en su mente: aprender a desafiar la adversidad, a amenazar la adversidad y a no ser amenazados por ella, a desafiar la montaña o el problema que tenemos de frente, aprender a no temer y a medir fuerzas contra el oponente, sabiendo que Yahshua ya lo venció. Nosotros miramos en 1 Samuel 17, cuando estamos hablando de David y de Goliat y del tiempo en el que Goliat está retando al ejército de Israel, y estaba
este filisteo amenazando al pueblo de Israel. Este paladín de Gat, el enorme guerrero filisteo que llevaba 40 días retándolos, 40 días amenazándolos, humillándolos, exhibiéndolos en su debilidad, mientras el ejército, dice la palabra, que huía en gran temor. Si usted lo puede ver ahí en Primera de Samuel, si vamos rapidito en Primera de Samuel 17, donde se narra esta historia, usted va a ver ahí en el verso 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. Esto es lo que la mayoría de la gente hace cuando se levanta una montaña, un problema, una adversidad, sea de economía, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea de salud, sea cualquier reto que esté de frente. La mayoría de las personas lo que hacen es huir, es esconderse, es fingir que no pasa nada, es hacerse el loco, es tirarse la cobija sobre la cabeza porque pensamos que si no vemos el problema no ocurre, es cavar un hoyo sobre la tierra y esconder la cabeza porque nos engañamos en nuestra cobardía pensando que si no vemos el problema, que si no estamos viendo de frente el problema, no está pasando, en realidad no está ocurriendo. Son autoengaños a los que la mente llega producto de la cobardía, del temor, de la incapacidad de ver de frente el problema y medir fuerzas con tu oponente, sabiendo de quién eres hijo y sabiendo quién está peleando a tu lado y peleando a tu favor. Así que el pueblo de Israel dice que oía las amenazas de aquel paladín, que de día y de noche durante 40 días les decía que le dieran por lo menos un hombre para pelear con él. Los desafiaba, los amenazaba y les decía: no puede ser que en medio de tantos hombres no haya uno que pueda enfrentarme. No tienen ni siquiera uno que pueda pelear en contra mí. Así que aquel paladín desafiaba, humillaba, amenazaba. ¿Y cómo reaccionaba el pueblo? Huían de su presencia atemorizados. Dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Usted debe cuidarse de no tener las características de esta gente. Hay retos en la vida, claro que sí. Hay desafíos, claro que sí. Hay paladines, montañas, hay situaciones adversas a las cuales les podríamos tener miedo y no quisiéramos enfrentarlas. Pero la palabra, que es nuestra guía, y no es solo nuestra arma de guerra, sino nuestra guía, que nos dice: no huyan y no tengan temor. No huyan y no tengan temor. Aprendan a ver el problema de frente, la crisis económica, el diagnóstico médico, el problema en el matrimonio, el problema con los hijos, en la crianza de ellos. No hay que tirarse la cobija encima, hay que verlo, hay que atacarlo, hay que hablar de él, hay que ver cómo lo enfrentamos y cómo lo atacamos, porque si usted no ataca, primero él lo va a atacar a usted en cualquier momento. Lo más sabio y lo más inteligente no es solo prepararnos para un ataque, sino también prepararnos para atacar primero. Yahweh es un guerrero. Él no está pensando en huir ni en esconderse. Entonces usted no debería pensar en huir ni en esconderse de los retos y de los desafíos que tiene como varón, como mujer, como profesional, como empresario, como papá, como mamá, como lo que sea que usted tenga de frente. Entonces miramos que la gran mayoría de personas actúa así. Pero cuando David entra en la escena, cuando David entra en este mismo panorama, él llega y oye las mismas palabras de amenazas, oye los gritos, oye el desafío, él ve al gigante Goliat, oye lo mismo que oyeron todos. Sin embargo, él marca una diferencia. Digan, él marcó una diferencia. Él vio lo mismo que el ejército, él oyó lo mismo que el ejército, pero David le dio vuelta a la tortilla. David entendía la palabra, David entendía cómo funciona la gente de reino y cómo funciona la gente de pacto. Así que aunque fue expuesto a la misma persona, a las mismas circunstancias, al mismo desafío, al mismo reto y a la misma humillación, él cambia el panorama
y de aquel Goliat que está desafiando al pueblo de Israel, él viene, le da vuelta a la situación y ahora es él quien empieza a amenazar al gigante. Él empieza a desafiarlo, a retarlo, a humillarlo. Es una técnica de guerra. Tú no te dejas humillar, ni avergonzar, ni retar por el adversario. Si él te reta y te desafía, tú le sales con otro reto y con otro desafío. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? La gente cobarde se queda muda. El diablo te reta y te escondes, te vas a meter debajo de la cama, te deprimes, te da estrés, te da diarrea, te da colon, te dan jaquecas, te vas de la iglesia, evitas hablar con la persona que tienes el problema, te escondes, no contestas los celulares, desconectas los fijos que todavía tenga, camina por las orillas y los rincones, evita encontrarse con las personas. ¿Por qué? Porque tienen un ataque de pánico, tienen un ataque de miedo, tienen incapacidad de poder enfrentar sus retos y sus desafíos en la vida. Y la gente del reino, lo menos que tenemos es de gente cobarde. Somos capaces de ver al paladín delante de nosotros, y si me empieza a retar, yo lo voy a retar a él, y si me empieza a desafiar, yo lo voy a desafiar a él, y si me empieza a amenazar, yo lo voy a amenazar a él, porque como gente de reino no voy a permitir que un perro filisteo incircunciso venga a poner en duda el poder de Elohim en mi vida y el poder de la palabra en una persona que ha creído con toda su mente, alma y corazón en la palabra de victoria y de libertad. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Vuelva a ser que tiene al lado y dígale: abandone la cobardía, abandone la cobardía, viva la vida, enfrente sus retos, enfrente sus desafíos y no se deje desafiar por el infierno. ¿Lo comprende? Así que viene el pequeño pastorcito y cambia los roles. Goliat está amenazando, no tiene ni un nombre, y viene David y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este perro, en otras palabras, o en el contexto de ese momento? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Como diciendo: ¿y quién es? ¿Esa cosa qué es? Porque para los israelitas filisteo era lo mismo que perro. ¿Y ese perro quién es? O sea, ¿quién es? No es nada. No es nada. Solo es voz, solo es bulla, solo es lo voy a asustar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. 40 días y no los había matado. 40 días. Y en aquel jueguito les ladro, wow, y aquí, y aquí, wow. Óigame, esos eran 40 días, pero hay gente que vive 40 años y vive toda su vida en ese escenario patético del diablo ladrándonos y nosotros huyendo y teniendo miedo, incapacitados de poder vivir la vida Zoe, incapacitados de poder vivir la bendición del Padre aquí en la tierra, porque estamos muertos de miedo. Pero viene David y entonces cambia totalmente el rumbo de la historia. En el verso 26, en la parte B, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente? Óigame bien, David estaba seguro de su Elohim, seguro de su pacto divino. Así que el joven pastor anima aún el corazón del rey y el del ejército, y le dice en el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Oiga, no, ¿y quién es ese filisteo incircunciso? Ni siquiera, hombre, que les desmaye el corazón a causa de él. ¿Y qué le pasa a usted temiendo por esa deuda? ¿Y qué le pasa a usted temiendo por esa enfermedad? ¿Y qué le pasa a usted temiendo por lo que viene en el 2018? ¿Y quién es ese perro filisteo incircunciso para que haga temblar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo es posible que el infierno nos haga temblar a nosotros cuando la palabra dice que todo lo podemos en Yahshua, porque Él nos fortalece? Así que dice David: no desmaye el corazón de ustedes a causa de él. Le tienen miedo,
le tienen pánico, les causa diarrea, dolores estomacales, les causa jaquecas, les causa problemas, no desmaye su corazón a causa de él. Yo iré y pelearé con él, tranquilos. ¿Me doy a entender? Yo iré y pelearé con ellos. Rey, no te preocupes. Ejército, no te preocupes, yo iré. ¿Qué aprendemos de esto? Que son muchas más las personas que prefieren ser amenazadas por el sistema del mundo y huir, y son muy pocos los que se atreven a retar y a desafiar las circunstancias adversas. Pero usted está aquí para ser parte de esos pocos que se atreven por fe a retar el gigante, a retar a todos los aspectos negativos que vienen de frente de nuestra vida. Y cuando nos atrevemos a retar al sistema, a retar a los paladines del sistema, es que nosotros llegamos a experimentar lo extraordinario como lo vivió David. Las fuerzas se multiplican, los recursos se manifiestan y cosas sorprendentes ocurren. Aquel paladín de un solo golpe fue derribado y luego decapitado, dice la palabra. Nosotros, vuelvo y repito, que son muy pocos los que se atreven a retar y a desafiar las circunstancias, que se atreven a retar el sistema del mundo. La mayoría prefiere huir. El sistema hecho por el diablo es un sistema amenazante. Es un sistema que te quiere quitar todo. Es un sistema que te quiere robar todo. Usted de repente tiene su cheque y usted dice: a mí me ofrecieron que me iban a pagar tanto, pero al final, después de todo, nos queda un poquito después de que pagamos todos los impuestos y todo lo demás. Y entonces decimos: y con este montón de impuestos, ¿quién va a salir adelante? Y empezamos a quejarnos y decir: no vamos a salir adelante, imagínense cuánto perdí en eso, tararararara. Pero eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero la gente que tiene entendimiento de reino reta y desafía al sistema. Y vamos a cumplir nuestros deberes con el Estado. Y no importa cuánto él merme, tenemos una palabra que es capaz de multiplicar aquello que quede en nuestra mano. Así que en vez de ver cuánto el gobierno u otra institución me quita, yo voy a ver lo que queda en mi mano, lo voy a sumergir en ambiente de reino y voy a declarar que eso es más que suficiente, porque Abba Yahweh sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, y tenemos una actitud de desafiar el sistema, de desafiar las matemáticas, de desafiar todo lo que hemos aprendido como estudiosos en la escuela o en la universidad. Tenemos que aprender a retar al sistema, a desafiar al sistema. La cuestión es que si usted el asunto es: o usted está desafiando o usted es el desafiado, o usted está amenazando o usted es la persona amenazada. Usted tomará la decisión de qué lado quiere estar: de estar del lado de Goliat, del lado de David, amenazando al que nos amenazaba, o huyendo y escondido en las tiendas, siendo personas que huyen atemorizadas porque no podían soportar la amenaza del paladín. Primera de Samuel, ahí en 17:51, amén. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Nosotros no huimos, el diablo es el que tiene que huir. La palabra dice: someteos a Yahweh, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Por lo tanto, nosotros no fuimos hechos para huir, fuimos hechos para enfrentar, para retar, para desafiar, para amenazar al infierno y no ser amenazados por el infierno, porque él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, de tal manera que no es el infierno el que me tiene que amenazar a mí, sino que soy yo quien va a amenazar al infierno. Y no soy yo quien debe temblar, sino que el infierno debe temblar, porque la palabra dice que él es el que va a huir. No voy a huir yo. Yo tengo la capacidad en él, porque me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para enfrentar a quien sea y enfrentar lo que sea. Y yo sé que soy más que vencedora por medio de los méritos
méritos de Yeshua HaMashiach. Por lo cual, dijo el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada me van a poder separar del amor que es en Yeshua HaMashiach. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que haga temblar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué es lo que el diablo ha traído a su vida? Que la está haciendo temblar, que lo está haciendo temblar. Un problema, una adversidad, una crisis, una situación económica, un temor, una ansiedad, una preocupación, un estrés, un temor del próximo año, una inseguridad sobre su futuro, sea lo que sea, que la palabra te sea de bendición en esta noche y puedas con el espíritu de valentía más bien amenazar a esa situación que te ha estado amenazando en todo este año o en estos últimos meses. Amén. Usted tiene que atreverse a desafiar. Usted tiene que atreverse a desafiar sus circunstancias para poder experimentar el poder de Yahshua. Si usted no las desafía, ellas la van a desafiar a usted. El extraordinario mover que vimos del Espíritu Santo en la caída y en la decapitación de Goliat fue producto de que alguien se atrevió a desafiar. Ahora yo le pregunto a usted, con ese reto, con ese problema, con esa situación en su carácter, en su economía, en su salud, en su familia, lo que sea, ¿está usted amenazado o usted está amenazando a eso? ¿Se siente usted desafiado por la circunstancia o usted está desafiando esa circunstancia? O usted le está diciendo a esa deuda, ay deuda, ya vas a ver con quién te metiste. Ya vas a ver el Elohim que yo tengo, se llama Yahweh Jireh. Y Él es proveedor y dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ya vas a ver con quién te metiste. Espíritu de enfermedad, de deuda, de opresión, espíritu de estrés, de soledad, de amargura. Ya vas a ver con quién te metiste, porque yo tengo al guerrero, al rey victorioso, al que pelea conmigo y pelea por mí. ¿Me doy a entender? La enfermedad dice te voy a matar y el diablo dice te robo, te mato, te destruyo, te quito, te robo, te mato, te quito, te destruyo, te robo, te quito, te mato y te destruyo. Me voy a quedar yo oyendo las amenazas de este paladín infernal, o voy a tomar la posición de David y le voy a decir tú vienes a mí, tú vienes a desafiarme a mí, tú vienes a enfrentarme a mí. Ahora yo te voy a decir que la cuestión va a cambiar. Yo te voy a retar, yo te voy a enfrentar, yo te voy a decir dónde, cuándo y cómo es que vamos a pelear. Yo te voy a poner el lugar, la hora, el día, y yo te voy a decir cómo yo te voy a matar. Porque David le dijo, hoy cortaré tu cabeza y la daré a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo te cortaré la cabeza hoy. Yo te voy a decir lo que yo te voy a hacer a ti, no lo que tú me vas a hacer a mí, sino lo que yo te voy a hacer a ti. ¿Me doy a entender? O usted está en el grupo de los desafiados o está en el de los que desafía a su circunstancia. O está amedrentado en todas las amenazas del infierno o usted está amenazando el infierno. ¿Me doy a entender? Así que eso es vital en la batalla espiritual. Lo vemos en la vida de David y lo vemos también en la vida de Elías. Es importante a la hora de la guerra espiritual asegurar nuestra posición en el monte. Si me acompaña Primera de Reyes en el capítulo 18, vemos a otro hombre desafiando a un rey, desafiando a una reina, desafiando a un ídolo, desafiando a sus profetas, desafiando a su sistema religioso. En Primera de Reyes capítulo 18, ahí encontramos al profeta Elías desafiando y retando. Vamos a ir leyendo poco a poco. Retando y desafiando a los profetas de Baal y de Acera, desafiando al pueblo de Israel con una autoridad impresionante. Un hombre valiente, osado, fiero, y de repente lo vemos en el capítulo 19 en un contraste, y eso quiero contrastarles. En el capítulo 18 lo miramos en el Monte Carmelo desafiando, amenazando, totalmente empoderado.
Pero inmediatamente en el capítulo 19 lo encontramos en una cueva oscura, lleno de depresión, de debilidad, de amargura, de quejanza, sin saber qué hacer. Así que nos surge y es válida la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Elías del Monte Carmelo y el Elías de la cueva? ¿Qué le pasó a ese Elías vigoroso, osado, atrevido, maravillosamente valiente, y de repente está al día siguiente metido en una cueva? La diferencia es que en el Monte Carmelo Elías estaba empoderado, seguro, confiado, y por lo tanto tenía una actitud de desafío y una actitud retadora. Pero cuando lo miramos en la cueva, está inseguro, está deprimido y se siente amenazado. Aquel hombre que se atrevía a amenazar al mundo, al sistema religioso, al rey, a la reina, terminó siendo amenazado. Porque cuando tú permites que las circunstancias te amenacen y dejas de retarlas a ellas, terminarás en una cueva de depresión. Cuando uno deja que las circunstancias de la vida lo desafíen y sean ellas quienes nos reten, y dejemos nosotros de retarlas y dejemos nosotros de desafiarlas, vamos a pasar de lo alto del Monte Carmelo a la profundidad de una cueva de desánimo, de depresión, de ya no sé para qué vivo, ya no sé para qué existo, ahora para dónde agarro, ya mejor me muero, mejor que me mates, quítame la vida, Yahweh, no valgo yo más que mis padres. Y empieza aquella quejanza y aquel lamento. Un hombre que un tiempo atrás se ha enfrentado a la reina Jezabel, se ha enfrentado a Acab, se ha enfrentado a los 450 profetas de Baal y aún ha rotado a los 400 profetas de Acera. Aún reta al pueblo de Israel y le dice: si Baal es Elohim, pues vayan y sírvanlo, pero si Yahweh de los ejércitos es Elohim, entonces póstrense y sírvanle a él. Este hombre está lleno de desafío a los poderes religiosos, desafiando a los poderes de maldad. El espíritu de Jezabel gobernando a través de Baal y de Acera en un sensualismo y en un espíritu de hechicería tremendo. Acab dominado totalmente y Jezabel reinando. Y sin embargo él está en el Monte Carmelo diciendo dónde va a ser la batalla, cuándo va a ser la batalla y cómo va a ser el asunto ahí. Está desafiando, está empoderado, está en la capacidad de amenazar. Pero en la cueva ya él está amenazado. Jezabel le mandó a decir que lo iba a mandar a matar y que le iba a hacer tanto o más de lo que él le había hecho a sus profetas. Así que sale corriendo, deja a Jesse su criado y se va a meter en una cueva deprimido diciendo: quiero morirme, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y empieza en un lamento depresivo. Así que vuelvo a repetirle que si usted no amenaza y reta las circunstancias, ellas lo van a retar y lo van a amenazar a usted. Amén. En Primera de Reyes 18, en el verso 20 al 22, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahweh, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Oiga la frase y dice: solo yo he quedado profeta de Yahweh. En el Primera de Reyes 19, en el verso 10, en la parte B, dice: y solo yo he quedado. Bueno, leámoslo todo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oiga bien la misma frase: solo yo he quedado. Solo yo he quedado,
solo yo he quedado. La misma frase dicha en lugares diferentes, dicha en posiciones diferentes. Una la dice en el Monte Carmelo y la otra la dice en la cueva, mientras está huyendo, corriendo, atemorizado y deprimido. Pobre de mí, estoy solo, estoy en peligro, sin apoyo, sin ayuda. A mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, que yo estoy más retorcido que la cola de un chancho, que sí, que a mí mi papá no me ayudó, que a mí mi mamá no me ayudó, que a mí la mujer con la que me casé, que el hombre con el que me casé, que los hijos que crié. Bueno, todo mundo es culpable de su situación. Entonces empieza él a quejarse y dice: Yahweh, todos tus profetas están cómodos y comiendo en la cocina de Jezabel, y yo aquí solo y sentenciado a muerte. Vea la diferencia, vea la diferencia. En el Monte Carmelo es 1 contra 450. Estaba empoderado, estaba lleno de fe, estaba desafiando al sistema religioso, estaba desafiando al sistema político, estaba desafiando al rey y a la reina, desafiaba el poder político, desafiaba el poder económico, desafiaba el poder religioso. 1 contra 450. Y está empoderado. Como dijo Miqueas: yo estoy lleno de poder y de fuerza del Espíritu Santo. Estaba seguro en su desafío, estaba en el lugar, en la posición y en la actitud correcta. En contraste, en la cueva era 1 contra 1. Era 1 contra 1. Pero estaba débil en el lugar incorrecto, en la posición incorrecta, en la actitud incorrecta. Se deja retar por Jezabel. Se deja retar por Jezabel. Acepta que ella es más fuerte y que tiene la capacidad de destruirlo y que tiene la oportunidad de matarlo. Porque cuando tú aceptas la amenaza de alguien, tú le estás dando el poder que él dice que tiene para destruirte. Pero cuando tú te devuelves como David y le dices: yo te voy a retar a ti y yo te voy a desafiar a ti, tú le estás invalidando el poder. Tú le estás invalidando las palabras. Tú le estás diciendo: tú no tienes poder para hacerme nada. Yo te puedo retar, yo te puedo desafiar, porque conmigo está el guerrero invencible y el rey victorioso. Así que él aquí no toma una posición correcta. Se deja amenazar por Jezabel y no supo, como David, responderle a ella con un desafío. David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? David pudo haber dicho: a mí no me importa tu peso o tu experiencia de guerra, a mí no me importa si eres filisteo, deforme, gigante, cuánto pesas, a mí no me importa cómo tú te miras y no me importa lo que tú hablas. A mí lo único que me importa es que tú eres un hombre sin pacto. Tú no eres un hombre con pacto. Tú estás fuera de la cobertura de Yahweh Elohim Sebaot. Tú eres un perro, tú no eres hombre pactado. Tú no tienes en tu cuerpo la señal del pacto. Tú eres un incircunciso, porque déjeme recordarle que la señal del pacto que había entre Elohim y el pueblo era la circuncisión en el miembro viril del varón. O sea que ellos tenían en su cuerpo una señal de: soy un hombre pactado, soy un hombre pactado. Yahweh es mi Elohim. Su fuerza es mi fuerza, su poder es mi poder, mis enemigos son sus enemigos, su riqueza es mi riqueza. Así que cuando él le dice al filisteo que él es un hombre incircunciso, él está diciendo: tú no tienes pacto. Yo tengo en mi cuerpo la señal del pacto. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es mi defensa, Él es mi escudo, Él pelea por mí. Tú estás desprotegido, tú no eres nada, tú no tienes protección de parte de Yahweh Sebaot. Así que Él le da el reto y le dice que lo va a matar. Así que el problema de Elías no es que estuviera solo, el problema es que se bajó del monte. Y cuando uno se baja del monte, baja la calidad de sus pensamientos y por lo tanto los pensamientos de seguridad, y nos empezamos a llenar de miedo, y él empezó a aceptar los pensamientos del sistema del mundo. Cuando él le creyó a Jezabel que ella lo podía matar, él inmediatamente le dio poder a Jezabel
para que hiciera lo que ella le decía. Si él la hubiera retado como David retó a Goliat y le hubiera dicho: ¿y quién es esta mujercita y de dónde sale? Muchacha, si ayer degollé 450 de tus profetas, ¿qué crees que te puedo hacer a ti ahora? ¿Me doy a entender? Era un momento de desbalance, era un momento donde todo el pueblo, tras ver el fuego que había consumido el holocausto, todo el pueblo dijo: Yahweh es Elohim sobre Israel, Yahweh es Elohim sobre Israel. En ese momento las fuerzas de Baal y de Aser estaban totalmente debilitadas, estaban derrotadas. Jezabel no tenía la fuerza espiritual. Sus dioses acababan de ser exhibidos como incapaces, como impotentes. Sin embargo, él le da crédito a la amenaza. Cuando usted le da crédito a las amenazas del diablo, no es que el diablo tenga poder, es que usted le atribuye ese poder, y conforme lo que creemos así ocurre. ¿Me doy a entender? El problema de Elías no era que estaba solo. En el monte Carmelo era 1 contra 450 y los venció. En la cueva era 1 contra 1. Y terminó derrotado. Porque cuando uno se baja del monte, que es la comunión, que es la oración, la meditación de la palabra, cuando tú te bajas del monte, tú vas a caminar directo a una cueva de depresión, a refugiarte como un animal en la oscuridad, en las sombras, a vivir del miedo, a vivir del temor, a vivir del engaño, a vivir de la mentira, a vivir en lo oculto, a vivir agazapado, con miedo de la luz, a vivir retirado como animal en una cueva. Pero cuando estás como hijo y siervo de Elohim, tu lugar es en el monte, en los lugares altos, oyendo a Yahweh, viendo lo que Él quiere mostrarte, empoderado en el Espíritu, empoderado por medio de la palabra. Así que le repito, no era el problema que él estuviera solo. Estaba solo en el Carmelo y estaba solo en la cueva. El problema fue que en el Carmelo él estaba retando, él estaba desafiando, pero en la cueva él estaba retado, desafiado y vencido. Él salió huyendo y dijo: esta mujer me mata, esta mujer me quita la vida. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Estaba su mente ya tan alterada. Porque yo le hubiera dicho al mensajero: bueno, si tanta ganas de matarme tiene, ¿por qué me envía un mensajero en vez de mandarme un mercenario? ¿Para qué me va a mandar una invitación de que me va a matar? Dice que Jezabel le envió un mensajero. ¿Por qué cree que Jezabel le envió un mensajero? Porque le tenía miedo. Dice: por lo menos si mata, que mate al mensajero, ¿verdad? Se hace llover fuego del cielo, que no era la primera vez que le hacía hacer llover fuego del cielo. Que chamusque al mensajero. Él pudo haberle dicho: te voy a chamuscar de la mitad para allá, y andar a decirle que así le voy a hacer a ella también si sigue metiendo conmigo. ¿Me doy a entender? O retas al infierno o el infierno te reta a ti. O esas circunstancias que están viviendo te retan, te desafían y te llevan a una cueva, o te subes en el monte y empiezas a retar y a desafiar esas circunstancias que te tienen huyendo y que te tienen escondido en una carpa de desánimos, de mal humor, de enfermedades, de enojos y de amarguras, soltando todo el veneno, como si fuéramos serpientes de áspid, soltando el veneno o incubando huevos de áspid. La iglesia tiene que tomar su lugar en la batalla espiritual. Estamos de cara a comenzar el año 2018 y no podemos comenzar el año dejando que las circunstancias nos reten y nos desafíen a nosotros. El problema político, el problema social, el problema económico, los problemas enormes que tenemos como nación, que tenemos como familia. No vamos a empezar el año siendo retados y desafiados por esa hueste de maldad. Vamos a comenzarlo desafiándolo nosotros, diciéndole a la deuda que será pagada, a la enfermedad que será sanada, a la crisis que será
será superada y a la adversidad que será vencida. No me voy a dejar gritar, amenazar, humillar o desafiar por algo que Yahshua ya venció en la estaca de ejecución. No me voy a dejar desafiar por un demonio, por un diablo que ya fue vencido y que ya fue sentenciado, y por un sistema infernal que ya fue vencido por Yahshua, porque Él le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte y le entregó a la iglesia las llaves de la revelación, del conocimiento y de la sabiduría, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, sino que nosotros estemos vigilantes en la puerta del infierno, diciendo: no pasarás y hasta aquí llegarás, y en la palabra y en la iglesia morirá el orgullo de tus olas. ¿Me doy a entender? No voy a recibir el año 2018 amenazada por la crisis política, por la crisis social, por la crisis económica, porque va a ser, estamos perdiendo no sé cuánto. Eso es verdad, hemos perdido plata, hemos perdido millones, hemos perdido inversionistas, sí, pero no voy a dejar que ellas me desafíen. Yo voy a declarar que en un tiempo récord la economía se va a levantar, y que el tiempo de Amós 9 alcanzará a Honduras, en que el tiempo en que caerá la semilla en la tierra, y ahí de manera veloz vendrá el cosechador de las uvas. No voy a empezar: ay, qué año más duro que no. Espera, sí, que no les voy a negar. Es un año que hay que meterle fe, fuerza, trabajo, hay que meterle ganas, pero no nos va a vencer. Va a ser el condimento del año 2018. Amén. Va a ser el condimento que le va a poner sabor. Experimentar el poder de salvación de Abba Yahweh. Experimentar ese poder de salvación en nuestras vidas. Así que Elías se deja amenazar por esta mujer y sale huyendo. Aceptó los pensamientos del sistema del mundo y no avanzó de la forma correcta. Amén. Así que viene el Elías del Monte Carmelo, el que todos queremos ser, ¿verdad? Vuelva a ser que tiene al lado y dígale: el que todos queremos ser, ¿verdad? No, como dicen popularmente, no el achompipado de la cueva, ¿verdad? No el amargado de la cueva. No el: ay, pobrecito yo, solo he quedado yo. No, ¿verdad? No el llorón allá, el marginado, el estresado. Es que me quiero morir, quítame la vida, no valgo para nada, yo no sé ni para qué nací. Porque la gente entra en unas crisis existenciales terribles. Gente que sabía para qué había nacido, le pasa algo y luego dice: ¿para qué nací? Gente que sabía para dónde iba, de repente dice: ¿y qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Mire que esa fue la única vez que Elías no caminó donde Yahweh le dijo. Es que usted, cuando agarra camino por usted solito, usted se va a meter a las cuevas, porque Yahweh siempre lo va a guiar a las alturas. Pero cuando usted camina por su propia sabiduría, por su propia inteligencia y siguiendo las pasiones desordenadas de su vida, usted va directito, mire, al matadero y a la cueva de depresión. Pero queremos ser como este Elías del Monte Carmelo. Está empoderado, está desafiando. No importa qué difícil es la situación, 1 contra 450. ¿Y eso qué? Yahweh está conmigo. 1 contra 450, pero Él está conmigo, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A mí no me interesa acá, ni la Jezabel, ni los profetas de Acera, ni los profetas de Baal. Yahweh está conmigo. Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién es el tarado que se puede poner en contra mía? Si Él está conmigo, ¿quién es el tarado que se puede poner en contra mía? Si el Elohim del cielo es a favor mío, es a favor mío. Declárelo usted: es a favor mío. Él está a favor mío y no en contra de mí.
Él tenía esa seguridad, tenía esa confianza. Aunque el marcador era 1 contra 450, ¿qué importaba? ¿Qué importa la deuda, con el monto, la hipoteca, lo difícil de la enfermedad o de la situación o del conflicto emocional o la profundidad del hoyo de desesperación donde hayas caído? ¿Qué importa si Yahweh está contigo? La tienes ganada. Si Yahweh está contigo, la tienes ganada. Y no es el infierno que te va a retar, sino que tú lo vas a retar a Él y le vas a decir: quédate un ratito para contemplar la grande salvación que Yahweh tiene para mí y para su pueblo. Faraón estaba desafiando al pueblo de Israel y le dice: bueno, por este lado los matamos nosotros y por el otro se ahogan en el mar. Aquí no tienen otra alternativa. Pero es que cuando el diablo te reta y el sistema te acorrala, pero tú te subes a la peña como Moisés hizo al lugar alto, y tú levantas la vara de la palabra y tú desafías al mar y tú desafías la gravedad y tú te atreves a creer algo que nunca había ocurrido, el mar se va a abrir delante de ti y te revelará un camino de salvación. Y a los egipcios que te perseguían para matarte, nunca más los volverás a ver, porque las aguas justicieras de Yahweh sí que no habrá hecho su labor a favor de aquellos que creen. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Faraón desafía al pueblo de Israel. Desafía, es que usted no entiende que cuando el diablo lo desafía, usted desafía a Yahweh mismo, porque Yahweh vive dentro de nosotros. Faraón desafiaba a Israel, según él desafiaba a Moisés. No entendía que estaba desafiando a Yahweh de los ejércitos. Y dijo: los arrinconamos ahí, los arrinconamos en el Mar Rojo. O se mueren ahogados o mueren bajo nuestros carruajes o atravesados por nuestras lanzas. Pero cuando parece que ya no hay camino, cuando la amenaza del sistema te deja sin opciones, sin ideas, sin caminos, sin puertas y sin ventanas, justo ahí es que experimentamos el poder salvador de Abba Yahweh. Cuando tú no te dejas vencer, cuando tú no te dejas imposibilitar. Y tal vez Faraón va a decir: ¿y qué hace Moisés levantando la vara? ¿Y qué va a ganar con eso? ¿Y qué puede lograr con eso? ¿Y qué miedo me puede causar a mí que ese hombre levante la vara? ¿Y qué miedo le puede causar a los ejércitos de Faraón que un hombre levante la vara? Pues no era el miedo que le quería causar, sino el desafío de fe que Moisés llevaba en su corazón. Él dice: levantaré mi vara, porque habrá respiro y liberación para el pueblo de Israel. Yahweh le dice: levanta la vara y ordena al mar que se divida. Lo que nunca había ocurrido, lo que nadie había visto, lo que nadie había oído, lo impensable ocurrió, porque un hombre se atrevió a desafiar no solo a Faraón, no solo a su ejército, a desafiar las mismas leyes de la naturaleza, obligando al mar que hiciera un vallado y revelara un camino donde su pueblo triunfante pudiera atravesar en seco de una orilla hacia la otra orilla, de una orilla de destrucción hacia una orilla de salvación, porque grandes cosas le ocurren a la gente que es capaz de retar al diablo y a todo su sistema de gobierno. Atrévase a retar su circunstancia, atrévase a retar lo que está viviendo. O usted vive retando al infierno, o el infierno lo reta a usted. O vive en el Monte Carmelo, o vive en la profundidad de la cueva. Es decisión de cada persona escoger dónde. Así que en el verso 23 y 24, el Elías empoderado dice: yo decido dónde es el asunto y cómo va a ser. A mí el diablo no me va a estar poniendo condiciones y no me va a estar diciendo dónde y cuándo. Yo le voy a decir dónde y cuándo. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, bien dicho. Elías decide el reto y decide cómo hacerlo. Es él quien está dominando la situación.
Él está tomando el control. Él está tan seguro de la victoria que aún es capaz de burlarse de ellos y saborea esa enorme victoria. Mire, cuando un hombre está seguro de su Dios, de su Elohim, es imparable. Es imparable. La gente te va a decir: no hagas aquí, no hagas allá. Dios está conmigo. Yahweh está conmigo. Él está conmigo. Pero mira que nadie te apoya, pero Él está conmigo. Pero mira, te vas a quedar solo. ¿Sabe cuántas veces a mí me han dicho a lo largo de mi vida: te vas a quedar sola? Te vas a quedar sola. No, nadie te va a acompañar en ese reto. Te vas a quedar sola. Y entonces yo siempre me acuerdo de Elías. No fue problema para Elías quedarse solo contra 450. Si Yahweh está conmigo, Él hará en mi vida aquello que Él prefijó desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Porque lo que importa es Yahweh y su hombre. Es este binomio poderoso. Mientras haya un hombre y una mujer creyendo en el Todopoderoso, Yahweh seguirá librando y ganando cada una de sus batallas, porque aquí no peleamos para nosotros mismos, peleamos para la gloria del Padre. Y la gente viene y dice: no, pastora, pero es que la van a dejar sola. Te van a dejar sola si asomas esto, si tomas aquellas decisiones, si haces esto, si cambias aquí por allá, si rompes el molde, si quebras la forma en la que se ha hecho de toda la manera. A la gente le gusta así, a la gente le gusta de tal manera. Yo no estoy para darle gusto a ustedes. Yo no estoy para darle gusto a la tradición. Yo no estoy para darle gusto a la gente religiosa. Si a mí Yahweh me ordena hacer algo que quiebra moldes y quiebra paradigmas y quiebra rituales y quiebra costumbres y quiebra sistemas religiosos, yo lo voy a hacer. Y en el nombre de Yahshua, que me dé la gracia para hacerlo, porque mi rollo es con Él. No se trata de ustedes, se trata de Él y de mí. Se trata de usted y de Yahweh. Se trata de usted y de Yahweh. El asunto no tiene que ver con hombre, el asunto tiene que ver entre Dios y nosotros, entre Elohim y nosotros. Quedarme sola para mí no es problema. Quedarme sola para mí no es problema. Y dirán algunos: ay, no, la pastora, ¿cómo dice eso? Porque la lengua inflamada es la creación. Use la palabra con sabiduría. Que lo que yo estoy haciendo es retando al diablo y diciéndole que aunque me quedara sola, con tal que Yahweh no me abandone, yo estoy más que bendecida, más que prosperada, más que plena, más que contenta, porque yo conozco a Elohim. Yo puedo perder muchas cosas y he perdido tantísimas cosas y he perdido tantísimas relaciones y he perdido tantísimas personas que he querido con toda mi alma, pero ni la sumatoria de todas ellas me han podido arrancar del amor de Yahshua. Seguiré predicando mientras haya aliento de vida en mí y mientras la gracia del Eterno esté conmigo acompañándome. Seguiré siendo su trompeta en esta tierra, aunque sea 1 contra 450, aunque me quede sola. Si Él está conmigo, Él me multiplicará. Él me va a multiplicar. Y si lo que Él tiene para conmigo es en soledad y no necesito a nadie, lo haré. Y si en su plan está multiplicar los compañeros de pacto, Él lo hará. ¿Me doy a entender? La iglesia debe aprender a desafiar. Claro, debe saber dónde está desafiando. Amén. Si estás en el Monte Carmelo, tú dices dónde, cuándo y cómo. Tráiganme el buey, pártanlo y pónganlo ahí, no pongan fuego. Que los de Baal invoquen su nombre y yo invocaré el nombre de Yahweh. Y el que descienda con fuego, ese es el verdadero Elohim. Un hombre que está seguro de su Dios. Una mujer que está segura de su Dios. Reta cualquier paladín. Reta cualquier problema, cualquier montaña. Desafía. Sabe quién es su Elohim. Sabe la fuerza que tiene adentro. Sabe la capacidad de su espíritu. Se ha medido en fuerza ya con Satanás y lo ha vencido. Ha tenido su cuerpo debajo de la planta de sus pies. Lo ha pisoteado como serpiente y como escorpión. Sabe cómo truena Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Está empoderado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Vuelva a que tiene al lado y dígale: tú necesitas crecer en la fuerza espiritual. Usted necesita crecer en la fuerza espiritual.
debe fortalecerse en el Adón, debe fortalecerse en el Adón. No puede seguir debilitado, no puede entrar al 2018 metido en la cueva, no puede entrar al 2018 debilitado, retado, amenazado y desafiado por el infierno. Hoy es la noche que usted se vuelve, le da vuelta a la tortilla y le dice a todo eso que le amenaza el 2018: yo te reto y te desafío. Párteme el buey, arréglame la leña, que yo voy a invocar a mi Elohim, y ya veremos quién es Elohim en esta tierra. Y ya veremos si tengo o no tengo Elohim en esta tierra. O ya veremos si soy puro bluff, pura palabra, puro show, o el poder de Yahweh está verdaderamente sobre mi vida. Está desafiante, empoderado, valiente, no tiene temor. No le importa si el gigante mide 3 metros, si es hombre de guerra, si es un gigante deforme, si es un hombre experimentado en batalla, no le importa. Si él es un pequeño pastor, lo que le importa es que Yahweh está con él. ¿Me doy a entender? Así que él está seguro, saborea la victoria. ¿Ves? Se la pasa bien. Entonces le toca el turno a los profetas. Y ellos, dice, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y entonces hay que despertarle. Oiga bien, él está tan confiado de la victoria, está tan seguro, que empieza relajado a decir: ay, no, mira qué payasada la que está haciendo, mira cómo salta, mira cómo da, y se va a quebrar los dientes ese. Y empiezan con los cuchillos a saber, y Baal, respóndenos, y saltando y tropezándose y gritando. Ya se imagina usted ese espectáculo. Y está Elías: ay, no, dice, grítenle más fuerte a él que está tomando siesta. Ese Dios de ustedes sí que no. ¿Sabe que hay una versión que dice que está ocupado en el baño? Y empieza él como a desdeñarlo. Por supuesto, es parte de la guerra espiritual. Amén. Es parte de la guerra, es parte de la estrategia para desestabilizar al enemigo. Cuando te ve tan confiado, cuando te ve tan seguro, y aquellos sudando y bailando el baile del zambito y sajándose, y Baal, respóndenos, y aquellos ya con la lengua de fuera, sudados, roncos, cansados, y él: ay, sigan, ve, les doy chance de los minutos míos, tómense otros 10, sigan cantando, sigan brincando, que me gusta verlos. Entonces, esa seguridad tuya desconcierta al infierno, porque el infierno dice: y esta, porque está tan confiada.